Hola, buenas tardes a todos. En este momento vamos a verificar el sistema de carga de un Toyota Paseo del año 96-97. Este es el alternador. Ese alternador va a tener su enchufe con tres pines con una señal S, y G y L. Recordemos que estos vehículos son comunes en lo que son vehículos, por ejemplo, perdón, estos sistemas son comunes en los vehículos Toyota Corolla de ese mismo año. Es importante considerar ese enchufe de tres pines. Ahí lo tenemos con colores. Tenemos ahí el enchufe con los tres colores y tenemos un cable grueso. El protector es de color plomo, pero el cable es en sí de color blanco. Ese es un cable directamente de batería, de alimentación de corriente positiva desde la batería al alternador. Y tenemos los tres cables con los tres colores. Vamos a tener un color blanco, seguidamente de un color amarillo y un color rojo con azul o azul con rojo. Entonces, repito nuevamente, es importante considerar los colores de ese alternador, de ese enchufe. Bueno, para ello vamos a utilizar el programa OnDemand para verificar el circuito o el diagrama de carga de ese alternador en ese sistema. Bueno, buscamos el año 96. La marca nos los está pidiendo Toyota y Paseo. El modelo es Paseo y le damos ahí, SPI. Y buscamos donde dice Electrical, porque lo que nos interesa es el diagrama o el circuito y los componentes eléctricos. Sistema de carga. Le damos ahí un clic. Y a ver, ahí no, porque son los focos, luces. Y ahí podemos observar. Ahí tenemos entonces la batería. El negativo va a tierra y el lado positivo está dirigiéndose directamente a la terminal B del positivo de la batería. Esa terminal B, recordando un poco el anterior gráfico, observamos de que es un cable grueso. Ese va directamente desde la batería y podemos realizar entonces dos pruebas al respecto con un voltímetro o el amperaje que está fluyendo con un amperímetro. El voltímetro, entonces hacemos uno de los pines, vamos a ponerlo a negativo o a masa, y el pin para medición de voltaje positivo, pinchamos en ese cable grueso y debería de darnos el voltaje de la batería. Recordemos, el voltaje de la batería. ¿Por qué? Porque está viniendo directamente desde la batería. Y también se podría realizar el amperaje, la medición del amperaje. Aquí en la gráfica tenemos como generador o alternador, es el mismo. Entonces ahí lo tenemos el cable grueso y tenemos el enchufe con los tres pines. Damos siguiente y ahí nos está indicando la manera como remover la polea del generador o el alternador, la parte mecánica, cómo extraer la polea de este alternador y cómo torquearlo, cómo apretarlo. Y ahí tenemos lo que es el diagrama del circuito del sistema.
y vamos a analizar un poco el circuito. Entonces tenemos la batería y tenemos el lado negativo hacia tierra, y del lado positivo de la batería viene un fusible principal y seguidamente va fluyendo la corriente positiva, y como observamos llega hasta un fusible de 100 amperes. Ese es el alternador, o ese es el generador. Tenemos ahí un fusible, antes de ello un fusible de 100 amperes con la terminal B. El color es black and white, blanco con negro. Entonces es el cable grueso que lo hemos observado en la gráfica anterior. Ese de ahí, el cable, ese es el enchufe, ese es el cable. Exactamente, de color blanco y negro, nos indica el diagrama. Y tenemos también tres cables más de ese circuito, ese de ahí, del enchufe. Son de color amarillo, rojo con azul y de color blanco. Entonces, por lo tanto, vamos a ir analizando el circuito de esos tres cables. Perdón. Ah, lo vamos a engrandar un poco. Y ahí lo tenemos. Tenemos entonces uno con red and blue, white y yellow. Entonces sería rojo con azul, amarillo y blanco. Ese cable es rojo con azul, el que llega a la terminal IG con el número 2. Ese está viniendo de un fusible de 10 amperes. Por lo tanto, ahí nos dice hot in on or start. Es una señal de contacto. Una señal de contacto. El blanco con azul. Perdón, el rojo con azul, rojo con azul. Es contacto desde la chapa de contacto. Y tenemos el otro cable de color blanco que está compartiendo directamente con el positivo de la batería. Pero este cable es más delgado. ¿Por qué? Porque el fusible que tiene es de 5 amperes, a diferencia del otro que lo lleva de 100, ¿verdad? Ese de aquí. Entonces, ese tiene 5 amperes, por lo tanto el cable es más delgado. El color es blanco. Ese de abajo, ese cable de ahí es de color blanco. Y llega a la terminal S. Y finalmente tenemos, después de ese, está WHT, color blanco, y yellow, amarillo, con la terminal L. Esta señal, ese cable de color amarillo, entonces va a llegar a lo que es el foco del tablero, del marcador de batería. Ese es el tablero. Va a tener esa señal para que el vehículo, cuando ya funcione, en contacto debe de mandar la señal para que encienda el foco. En contacto. Una vez que ya funcione, se conoce que está cargando el sistema correctamente, el voltaje, y debería de apagarlo. Y tiene una alimentación por el otro lado del
tablero. ¿Sí? Y tenemos también, para terminar, el negativo, tierra del alternador. Bueno, eso sería todo por hoy. Y bueno, cualquier duda, consulta, pueden dejar sus preguntas. Bueno, gracias, hasta luego.